Hemos comenzado con una oración poderosa, poniendo a nuestro Dios como guía en nuestras vidas, sabiendo que muchas veces tenemos pruebas, situaciones, pero siempre está Dios ahí. Hoy vamos a tratar un tema del cual el Espíritu Santo se está moviendo entre nosotros, porque es casi todas las palabras que acaba de decir Nelly en su oración. A mí me gusta porque la Biblia es la historia de cómo nosotros vivimos nuestra vida, nuestro manual del Creador, como le decimos. El Señor, cuando rescata al pueblo de Israel del yugo de Egipto y lo lleva al desierto y lo tiene durante 40 años peregrinando, comienza a notar las cosas que hoy notamos. A veces los pastores, cuando predicamos, queremos hablar de David, queremos hablar de algunos profetas y demás, y por ahí sin querer usamos palabras que parece que ellos tenían una conducta que era superior. Y en realidad, cada vez que uno estudia permanentemente la Biblia, el único que no tuvo manchas, y así lo dice la palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los demás fueron hombres y mujeres, como cada uno de nosotros, sujeto a problemas, a pasiones y a situaciones que Dios las previó. Miren lo que hizo Dios en pleno peregrinar en el desierto. Creó ciudades de refugios. Para todo lo que tenemos años en el Evangelio, muchas veces también hemos usado las iglesias como nuestro lugar de refugio. Nosotros siempre damos gracias a un pastor muy conocido de la ciudad de Córdoba, Carlos Velar, al cual hoy honro nuevamente, porque nosotros tuvimos en su iglesia, utilizándose esta ciudad de refugios que crea Dios, que son ámbitos espirituales, a donde muchas veces nosotros tenemos que estar, ¿para qué? Para sanar. Siempre Dios pone en nuestras vidas, como dijo una amiga hace unos días, un ángel. Mando un beso grande y espero que en esta prédica ella la pueda escuchar. Es más, se la voy a pasar. Honro la vida tanto de Viviana Sobra como de Jorge Moreno. Son unos amigos que viven en Buenos Aires y que Viviana se descompuso mal, realmente fue muy feo, tanto por lo que Viviana nos contó como por lo que Jorge nos contó. Y ella utilizó algo en un audio, dijo: estoy acá gracias a Dios y gracias a Jorge, su marido, que la auxilió en medio de su descompostura y prácticamente casi muerta, llegó con ella al hospital. Y yo le decía, Dios usa ángeles permanentemente para. Y en este caso ese ángel, esa persona que Dios la preparó, que Dios la capacitó, que Dios le hizo tener la templanza y la frialdad para manejar esas situaciones, porque no es tan fácil cuando un ser querido pasa por eso, tener la frialdad de poderlo sacar de ahí. Así que honro sus vidas. Esta palabra espero que también sea de bendición. Y vamos a comenzar a hablar de las ciudades de refugio, pero de algo que hemos venido orando. Algo hoy justamente en el devocional del día de hoy, que envié el grupo de nuestra iglesia, había una palabra. La palabra es que saliéramos de nuestras cuevas. Y yo voy a hablar de dos personajes de la Biblia que el Señor ve que están en una cueva y prácticamente palabras más, palabras menos, a uno le dice ¿qué haces ahí? Y a otro le dice que en medio de sus tribulaciones le manda más gente. Ahora vamos a ver un poquito todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre una cueva y un pozo? Muchos saben, mucha gente dice, yo estoy en un pozo o estuve en un pozo depresivo. Bueno, José, el hijo número 11 de Jacob, de la tribu de Israel, quien después fue gobernador de Egipto, fue tirado por sus hermanos en un pozo. ¿Cuál es la diferencia del pozo? El pozo es algo
hacia abajo, profundo, y a donde, sin lugar a duda, alguien nos tiene que ayudar a salir. La cueva es algo diferente. La cueva son huecos o cavidades, o cavas, como es su nombre en francés, que se hacen dentro de una montaña, pero es un lugar a donde uno entra caminando, lo cual quiere decir que también podemos salir por nuestros propios medios. Esa es la diferencia en cuando nos encerramos en una cueva o cuando nos caemos en un pozo. Y el Señor, y lo voy a leer ahora, yo traje una placa, que espero que Jero seguramente cuando grabe todo esto y lo pase y lo edite, esa placa va a estar para que ustedes la vean. Cada una de estas ciudades que el Señor eligió y creó tiene un nombre, pero también tiene un significado. Estas ciudades son la de Ceres, que era para los refugiados pecadores. El primero que dice Dios. ¿Por qué elige una ciudad a donde los pecadores podían refugiarse? Al final era una ciudad bastante especial. Porque el pecado nos aleja de Dios. Es la primera cosa que nos aleja del Padre, nos aleja de su amor, de su comprensión. Dios siempre está en el mismo lugar. Lo que nos alejamos somos nosotros. ¿A través de qué? De una falta, de un pecado. También creó la ciudad de Siquén para los que estaban fatigados. Y recuerden estas palabras, pecadores y fatigados. Y también creó la ciudad de Hebrón para los que estaban desamparados. También recuerden esa palabra. Y creó la ciudad de Golán, un refugio para los afligidos. Y creó la ciudad de Ramot, un refugio para los angustiados. Y creó la ciudad de Beset, un refugio para los débiles. Pero también creó un Salvador llamado Jesús, el Cristo, que dijo: vengan a mí los pecadores, los fatigados, los desamparados, los afligidos, los angustiados, los débiles, porque yo los haré descansar, yo les daré reposo, yo los fortaleceré. Todo esto era un tipo y sombra de lo que Jesús iba a sanar cuando Él viniera. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 3 al 6, en realidad el versículo 4, ahí lo simplifiqué, dijo: cierta vez, y esta es la historia que vamos a contar ahora, la historia del profeta Elías, cuando Jezabel, ¿quién era Jezabel? En ese momento, y en este libro de los reyes, el pueblo de Israel había querido tener reyes humanos. ¿Por qué? Porque ellos veían que las demás ciudades tenían cada una su rey, su gobernador, lo que hoy sería nuestro presidente. Y le dijeron al profeta Samuel que ellos querían tener un rey y que ellos habían visto una persona alta, de buena presencia, grandote, hermoso, como en un lugar de la Biblia se puede traducir, y eligieron a una persona llamada Saúl. Samuel fue delante de Dios y dijo: Señor, mira lo que han hecho. Desprecian que tú seas el rey de sus vidas porque quieren elegir a un hombre. Y Dios le dice: palabras más, palabras menos, tranquilos, Samuel, déjalos que lo hagan. Y durante años, el rey Saúl, en sus primeros momentos, gobernó conforme a la voluntad de la gente, o sea, creó amigos. Estos son los amigos que nos arreglan las cosas y que, bueno, los partidos políticos. Bueno, si nosotros hoy estamos con el partido político que gobierna, vamos a tener amigos y demás. Y ahí no significa que los que tuvieron, como los que van a estar, como los que están, puedan llegar a hacer las cosas bien. ¿Cuándo qué? Cuando se alejan de Dios. Hoy tenemos un presidente que permanentemente habla de Dios, y espero que así sea, porque también tuvimos uno que hablaba de Dios, y hablaba, y por ahí se inventaba alguna frase de la Biblia, pero terminó siendo musulmán. Está enterrado en una mezquita musulmana. Pero, a ver, el pueblo de Israel comenzó a desobedecer a Dios y eligió sus reyes, hasta que Dios dijo: miren, yo voy a elegir un rey conforme a mi corazón. Y lo eligió David.
Y David reinó, a pesar de sus errores, porque si hoy decimos que hay un hombre conforme al corazón de Dios, lo estamos elevando, pero no solamente elevando, sino creyendo que hizo siempre las cosas bien. Y David también tuvo sus problemas, que algún día lo vamos a predicar. Pero Dios le hizo una promesa y a pesar de sus errores, a pesar de sus hierros o sus pecados, Dios no dejó de cumplir esa promesa. Ayer les voy a contar algo. Ayer resulta que me gusta a veces contar algunas historias, pero porque son marcas que uno sabe que Dios está ahí. Voy a jugar al pádel y justo una conversación con un amigo. El día sábado a la mañana, el sábado 7 de junio, vamos a unir en matrimonio una pareja. Eso es en Sal Si Puede, ¿no? Sí. El cual también ahora enviamos una palabra de vida y de bendición y de prosperidad para la vida de Ana y de Claudio, a quienes vamos a unir delante del trono de la gracia de nuestro Señor. Y le cuento a un amigo, le digo, vos sabés, vas a ir el sábado que viene. Me dice, mirá, sí, pero la señora de él es una de las personas por las que estamos orando, tiene cáncer, pero yo no sé si ella puede ir porque creo que le vienen los nietos, bueno, no sé, una cuestión es ahí. Y yo le digo, bueno, nosotros vamos a unir el matrimonio a Ana y a Claudio. Y si yo no sabía nada, no importa, si vos no sabías nada, no contés nada, porque no es una gran sorpresa, porque vamos todos un grupo de amigos de muchos años, y ellos quieren delante nuestro unirse con esta bendición. Ana vino y nos dijo, nosotros queremos la bendición para estar juntos. Son segundas nupcias. Y ahí aprendí algo. Dios es el Dios, como dice un amigo, de las 1000 veces segundas oportunidades. Si usted cree que ha hecho algo mal, no importa, Dios le va a dar una nueva oportunidad. Y si vuelve a pecar, no importa, Dios le va a dar una nueva oportunidad. Fíjense que todas estas ciudades que acabo de mencionar, posiblemente haya personas que hayan pasado por todas las ciudades, un ratito en cada una. Un ratito fueron pecadores que estuvieron fatigados, desamparados, afligidos, angustiados y débiles. Mire, esa situación parece la de mucha gente hoy. Y Dios nos vuelve a dar una nueva oportunidad. Dios sana nuestro corazón y nos vuelve a dar una oportunidad. Y la pregunta que él quería hacer más que todo era, ¿cómo puede ser un casamiento fuera de una iglesia que él es católico? Y cree que solamente una sola religión puede unir personas. Bueno, tuve que dar las explicaciones del caso, y lo bueno es que más allá de la estructura religiosa en la que uno cree, Dios no es un Dios de estructura, Dios es un Dios de fe. Fíjense que sí crea estructuras para cuando estamos mal, pero Dios levanta hombres de fe para que podamos llegar a sanar lo que más adelante vamos a decir. Me lo voy a guardar para más adelante. Y en esta historia que vamos a contar, la primera historia que vamos a contar, que está en el libro de Reyes, ese libro se crea solamente porque el pueblo de Egipto eligió tener reyes que hicieron en muchos casos lo bueno, esos fueron los menos, pero en muchos casos lo malo. Desobedecieron la ley que Moisés en Deuteronomio había puesto, que ellos dicen, nos basamos en la ley de Moisés, pero la desobedecieron por donde la busquen. Porque Moisés les dijo, no se unan a mujeres paganas, no se unan a hombres paganos, porque nos van a hacer cambiar de religión, nos van a hacer cambiar de Dios. Y esto pasó con el rey Acab. El rey de Israel se casó con una bruja, más o menos palabras, vamos a hablar más rápido, llamada Jezabel, un espíritu demoníaco que en muchos casos hasta el día de hoy está reinando. Un espíritu de destrucción, de seducción y de dominación y sometimiento a personas que están en el poder, no cualquier persona, que están en el poder. Pero había
el mayordomo o el administrador del reino, llamado Abdías, que cuando vio que Jezabel comenzó a matar a los profetas del Dios Altísimo, él dijo así: cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva, y le dio comida y agua. Era el administrador de un reino. Y a veces Dios usa, cuando ve que el rey, el presidente, el gobernante no tiene un corazón conforme a Dios, Dios usa a cualquiera. Y en este caso, en algunos lados de la Biblia dice que era el mayordomo. En otra versión dice que era el administrador del reino. Y acá pasó lo siguiente. Vamos a hablar del profeta Elías, un profeta que Dios lo saca, lo levanta, lo trae prácticamente de las montañas. Y le dice: vos vas a orar para que no llueva más. Y fue tan poderosa la oración de Elías, guiada por el Señor, que no llovió por más de 3 años en Israel. Pero después le dijo: ahora vas a orar y vas a hacer que llueva. Y efectivamente Elías oró y llovió. Pero Elías produce un hecho que es el que trae como consecuencia todo esto, que él desafía a los sacerdotes de Jezabel, a estos sacerdotes satánicos, para que ellos hicieran llover. Entonces dice: vamos a hacer 2 altares, ustedes en uno, si quieren van a poner un animal, y van a hacer, a través de sus oraciones, de sus formas en que los brujos se mueven, caer fuego del cielo. Los tipos tuvieron horas, se flagelaban, se cortaban, se rajaban las vestiduras, la piel, y no pudieron. Elías dijo: para que esto, digamos, sea más difícil, échenle agua, mojen toda la leña, mojen el altar. Y Elías, cuando oró, descendió fuego del cielo. Y mató a espada a más de 400 brujos. Y este hombre tan poderoso, con tanto poder en su oración, con tanta vehemencia de matar a brujos, fíjense lo que le pasó. Y esto es que muchas veces nosotros creemos que porque podemos estar caminando en las sendas del Señor, vamos a tener y vamos a poder llevarnos, una frase muy conocida, el mundo por delante. ¿Cuántas personas conocen ustedes que creen que porque tienen dinero, porque tienen una posición, o porque cambiaron el auto, o porque lo que sea, se creen llevar el mundo por delante? Miren lo que le pasó a este muchacho Elías. Dice: entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, después que mató sus sacerdotes satánicos, que los dioses, así adoraba Jezabel, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, le dice a Elías, así como tú los mataste a ellos. ¿Qué tal la amenaza de la bruja? Mucha gente, mire, esto nos ha pasado muchas veces cuando la gente viene y nos pide orar, y nos cuenta su historia, y nos cuenta sus cuestiones, y nos cuenta esta palabra que trajo recién él, cuando pasan por el valle de sombras y de muerte. Todos pasamos por momentos duros. No se crea que todos hemos venido al trono de la gracia de Dios habiendo superado cosas. Pero nosotros notamos algo. La gente me habla más de los brujos, de la bruja que le hizo mal, del brujo, de que a él le han hecho una brujería, que le han hecho cosas. Así trabajan los brujos, obviamente. Pero una de las palabras que le dije a mi amigo ayer, que posiblemente, la palabra de Dios dice que Dios elige lo vil y lo despreciable de la sociedad para mostrar su gloria.
que en una de esas yo no era el hombre correcto para sus ojos, para ver de casar a alguien. Pero a mí no me importaba, le digo, porque yo seguramente no soy correcto, pero yo sí tengo un Dios correcto. Yo tengo un Dios perfecto. Entonces, si yo le tuviera que preguntar a Dios, che, Dios, ¿estás seguro que soy yo? Y Dios me diría, y en una de esas no, pero lo que tuviste es la posibilidad de elegir un Dios que sí, lo puede todo. Entonces, cuando nosotros escuchamos a las personas venir y que nos hablan más de las brujerías que le hicieron, que del Dios que nos va a sacar de ahí, dijimos, acá hay que empezar de nuevo, hay que hablar de cero. Y miren lo que le pasó a Elías, un profeta que hablaba con Dios, que hizo que no lloviera y después hizo que lloviera y mató a espada a 400 tipos. Y dice Elías, versículo 3, Elías tuvo miedo. Cualquiera puede tener miedo. Hay gente que dice, yo no creo en las brujas, pero si que las hay. Ah, bueno, está bien, sí, eso es miedo. Tenga miedo. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. O sea, quedó solo. Y miren lo que pasó. Luego siguió solo, por la duda no se entienda, la Biblia lo aclara, siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. El miedo produce eso. Nos quedamos solos. Y ¿sabe lo que he visto en mucha gente? Que no solamente cuando tiene miedo se queda solo, sino que busca su desierto. Mire, este tipo tuvo todo un día buscando su desierto, buscando a dónde alguien lo pudiera compadecer, buscando a dónde quedarse aislado. Su desierto, nuestros desiertos. Hay gente que tiene más ganas de estar en el desierto que caminar bajo la bendición de Dios. Y dice, y se sentó bajo y la Biblia me encanta porque parece que estuviéramos viendo la historia cuando la narran, bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. ¿Sabe cuánta gente viene con espíritus de muerte? Es más de la que usted cree. Y si en este momento alguien de los que está escuchando este video, nuestra casa, nuestras familias, las familias que vienen a congregarse acá, están pasando por un periodo de espíritu de muerte, le pido al Señor, en el nombre de Jesús, Señor, corta todo lazo con las tinieblas y con todo espíritu de muerte, porque no es los brujos. Fíjense lo que dice acá. El miedo hace que uno quiera morirse. Uno invoca esos espíritus. No es los brujos. Sí, la bruja esta le dijo, te voy a matar. Esto es como el fantasmita. Los que hemos visto los dibujitos animados, ¿cómo se llama? Gasper. Fantasmita que, aunque sea el fantasma, el diablo te va a decir, para asustarte. Como que su último recurso de alguna forma te hace tener miedo, dice el diablo. No tenga miedo. Camine bajo la dirección del Señor y nada malo le va a pasar. No hace falta que usted quiera morirse porque hay cosas que no le salen. No hace falta que usted quiera morirse porque se peleó con su novio, con su novia. Que estoy angustiada porque o angustiado porque vaya a saber, no sé si voy a pagar las cuentas a fin de mes, que esta enfermedad que tengo, la metástasis me dio mal. Hay dos situaciones. Usted confía en Dios y el Señor lo saca de ahí. O el Señor lo está llevando y va a estar con él. Cualquiera de las dos situaciones son buenas, pero siempre tiene que estar Dios. Y fíjense, no solamente quedó solo, sino que pidió morirse. Y le dijo al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía,
un ángel. Y este ángel que nombró Viviana, cuando se estaba en ese momento que yo sé que fue duro. Ese ángel. Y lo tocó. Saben, muchas veces Dios va a enviar de la forma menos esperada un ángel, una persona. Miren, Dios le dice a Moisés que, y se lo dice después en la Biblia, lo repite varias veces: si alguien no predica la palabra, si hoy nosotros no estuviéramos hablando del Señor, y Dios quiere que su palabra se conozca, va a hacer hablar hasta las piedras. Así que mire, usted prepárese, usted fórmese, estudie la palabra, porque usted va a hablar de Dios a mucha gente que está pasando por esta situación, que sus miedos, sus situaciones que lo atormentan, hacen que se encierre solo en una cueva, bajo un árbol. Ahora Elías estuvo bajo un árbol. Y lo peor, se quiera morir. Es más, se lo pide a Dios: Dios, mátame, le dice Elías. Me quiero morir. ¿Por qué? Una persona me amenazó, él mató 400. Y eran brujos. Pero una mujer lo amenazó. Y se quería morir el tipo. Pero Elías, entonces se acostó y se durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Cuando yo digo que la palabra de Dios muchas veces Dios la tradujo en comida, fíjense lo que le dice el ángel a Elías: come, aliméntate espiritualmente. Es más, te lo dejo acá cerca, mira, acá cerca tuyo, en tu cabeza. Porque, a ver, dice, lo voy a leer al texto. Elías miró a su alrededor, para todos lados, y cerca de su cabeza, lo voy a decir al revés, en nuestra mente ya hay una palabra de Dios. Por eso acá el ángel dice: cerca de tu cabeza dejé el pan, dejé el alimento espiritual, adentro de tu mente, porque estos miedos están en nuestra mente, están en nuestras angustias, en nuestros me encierro yo. Y el ángel le dice: dentro tuyo está tu alimento espiritual. Y cerca de su cabeza un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. El tipo no quería saber nada. Y a veces los momentos depresivos son así. Me puedo alimentar por la palabra. Viene un hermano de la iglesia, un pastor, y nos dice: pero Dios te va a ayudar, vas a salir adelante. Bueno, nos alimentamos. Pero después, ¿qué queremos hacer? Seguir durmiendo. Me acuesto nuevamente. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. O sea, vuelvo a alimentarte en la palabra. Hoy te voy a hablar de esto. Dios va a sanar, Jesús te va a ayudar. Vuelvo a alimentarte en la palabra. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. ¿Qué le está diciendo el ángel? Porque esta situación que vino hoy en tu problema, tu mente, solamente sirve para llevarte a un nuevo nivel, para llevarte un escalón más. Nelly acaba de orar por el Espíritu, esto que estamos enseñando. Nada de lo que nos pasa en nuestra vida está fuera del control de Dios. Dios tiene el control de nuestra vida, el control de la vida de nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos parece que no estuvieran cerca nuestro y Dios nos dice: tranqui, yo voy a tratar con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, con la gente. Entonces el ángel le dice: levántate y aliméntate de nuevo espiritualmente, porque a donde te voy a llevar necesitas más fuerzas, necesitas saber que el nivel al cual vas a acceder ahora es mayor que el anterior. Y dice, y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, si no te alimentas espiritualmente, el viaje, el nivel, a donde te voy a llevar, a donde todo lo que tenés para adelante, le dice el ángel,
será demasiado para ti. Porque van a venir situaciones en donde si nosotros no solidificamos nuestra fe, no construimos nuestra fe, hay cosas que van a ser peores que una amenaza de una bruja. Van a ser peores. Entonces Elías era medio cabezona, se levantó, comió y bebió. Se alimentó espiritualmente de nuevo. Y la comida, fíjense, cuando yo digo que en la Biblia Dios utiliza la comida permanentemente. Porque después que creó el huerto y lo hizo trabajar, porque Adán trabajó, esto es para los que creen que porque tenemos una palabra de Dios no trabajamos y porque somos pastores no tenemos que trabajar. Dios cuando crea el huerto lo pone a Adán a trabajar para que gobierne su pueblo y dice, mira, vos trabajás, vos mantenés esto pero yo te voy a alimentar, o sea, vos trabajás, hacé lo que tengas, porque ahora tu sustento depende de mí. La comida es algo que permanentemente marcó. Fíjense que cuando el Señor ayuna durante 40 días en el desierto, el diablo se le presenta y lo primero que le dice, yo sé que tenés hambre, decirle a esas piedras que se conviertan en pan. Y ahí vamos a sustentar todo esto que acabo de decir. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, no solamente el pan que nos alimenta físicamente, sino del pan que nos alimenta espiritualmente. Y permanentemente Dios usa estas figuras que sí son alimentos, es pan, es comida, pero es un alimento espiritual. Toda la Biblia no es la narración de un libro histórico de una persona que se echó a dormir bajo un árbol, sino que es el reflejo de nuestra vida espiritual, que muchas veces las cargas emocionales, las cargas espirituales son tantas que a pesar que nos alimentamos queremos como al día seguir durmiendo, porque es mucha la carga, es mucho el trabajo. Y Elías acá comió y bebió, y dice, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Un tipo y sombra de lo que nuestro Señor Jesús iba a hacer después que se bautizó, que el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. El Espíritu lo llevó al desierto. A ver, lo vamos a traducir. Usted va a alimentarse espiritualmente, usted se va a formar, usted va a salir de ese miedo que le tenía a la bruja, al brujo, a la enfermedad, a su cáncer, y Dios lo va a entrar a formar. ¿Y sabe qué va a pasar? Después que le dé todo el alimento espiritual que usted necesite, que el Espíritu Santo baje en su vida, lo va a llevar a un tiempo de un desierto, a un tiempo, acá son 40 días y 40 noches. Uno dice, pero che, unos días menos, porque es duro pasar 40 meses, días y noches, como el pueblo de Israel, toda una nación tuvo que pasar 40 años. Dios dice, las personas tranquilas, son nada más que 40 días. Nosotros, después de los devocionales que estamos enviando al grupo, que por ahí a veces yo soy el que se olvida y no lo pone en el grupo, vamos a hacer 40 días de oración. Van a ser oraciones específicas durante 40 días, porque el número 40 es un número espiritualmente de completamiento, un número a donde todo proceso que estemos viviendo se cambia y comienza una nueva etapa. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel? Te voy a llevar a un nuevo escalón. Pero primero vas a tener que espiritualmente ser fuerte y vas a tener que pasar por un desierto. Pero, a ver, ¿cuál es el consuelo? La palabra de Dios dice que si pasamos por agua no nos mojaremos y si pasamos por fuego no nos quemaremos. No dice no vas a pasar por las aguas, no dice no vas a pasar por el fuego. Lo que nos dice que a pesar de que vamos a estar 40 días, no nos vamos a quemar, no nos va a faltar nada. Es más, fíjense lo que Dios le dice. Primero te voy a alimentar, primero te voy a dar todo lo suficiente. Dice acá, y la comida le dio fuerza suficiente.
fuerza no solamente física, sino también espiritual. Todos aquellos que saben orar o rezar el Padre Nuestro, en las primeras 5 partes del Padre Nuestro, una vuelta ya lo predicamos, pero son las 5 características del Padre Nuestro, y antes de que nos diga, ustedes perdonen, así yo los perdono, como Padre bueno, como todo buen Padre, primero que nos dio, el pan nuestro de todos los días. Antes que la primera condición, porque hasta acá Dios nos dice, che, yo te creé, yo te alimenté, Dios nos va a dar el pan, Dios nos va a dar el sustento, Dios nos va a permitir que nosotros vayamos a un desierto sin antes tener una palabra de Él, sin antes tener la fuerza que dice acá, que le dio a Elías. Hasta, dice, y vas a viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, que es la montaña de Dios. Por si había alguna duda en esto, es para que puedas llegar a donde Dios te está esperando. En ese lugar a donde Dios nos va a llevar, ahí nos está esperando. Dice, allí llegó a una cueva, donde pasó la noche, y el Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, este Elías que era medio cabezón, después de pasar todo eso, después que el Señor lo alimenta, se le presenta un ángel, le deja pan, o sea, le deja algo visual, algo que uno puede ver, un pan caliente arriba de una piedra y agua. Y Elías ve todo eso. ¿Qué hizo Elías? Se volvió a encerrar en una cueva. Miren si la cabeza. Y ojo, ninguno está exento, a pesar de que podemos... Yo cuando me comienzan a hablar de los linajes, mire, yo he estado en reuniones donde los pastores comienzan, sí, porque yo vengo de mi abuelo, mi tatarabuelo, el linaje pastoral. Tenga presente esto. Eso no lo exime de que muchas veces, a pesar de que caminamos en la palabra del Señor, nosotros también tenemos pruebas y muchas veces queremos volver a encerrarnos en una cueva. Eso le pasa a todos, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que a mí, miren, ¿cómo aquel le da más que a mí? ¿Hasta cuándo voy a estar acá? Yo quiero tener esto, tener aquello. Y capaz que todavía el Señor nos tiene en el desierto. O si ya salimos de ese desierto de 40 días y 40 noches, vamos solos y nos volvemos a encerrar en una cueva. O sea, volvemos a repetir los errores que nos condenaron en el pasado y volvemos a tener esas cargas espirituales que hacen que Elías se vuelva a encerrar en una cueva. Dice que por la montaña pasa Dios y pasó como un estruendo, como un viento, y después pasó como un terremoto, y después pasó como una gran tormenta, y dice que Dios no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en la tormenta. Porque Dios le dice a Elías, ahora sal de la cueva y preséntate delante de mí, le dice después de todo esto. Y a veces tiene que pasarnos todos estos terremotos, todas estas tormentas, todos estos vientos para darnos cuenta que estamos delante de la presencia de Dios. Y que Dios no estuvo ni en esas tormentas ni en esos terremotos, porque ahí nos metimos solos. Falta de fe, y claro, porque ¿se acuerdan cómo comienza todo esto? Dice en el versículo 3, y Elías tuvo miedo. ¿Saben lo que es el miedo? Lo contrario a la fe. El miedo es lo que nos paraliza. El miedo de no llegar al fin de mes, el miedo de no pagar las cuentas, el miedo de la enfermedad que hoy tengo, el miedo de que a mis hijos les pase algo, el miedo de que quede solo. Muchas veces nosotros como Elías buscamos quedarnos solos. Otras veces el Señor nos ordena quedarnos solos. A Elías le dijo, deja a tu siervo y sigue. O sea, le dijo, en otras palabras, ahora te vas a quedar solo, porque yo necesito tratar con vos. Todas estas cuevas, todas estas situaciones solamente vienen para que Dios tenga un trato con nosotros. ¿Saben por qué le dijo, deja a tu siervo? Porque en realidad el trato era de Dios con Elías, no con el siervo. El siervo sí estaba para ayudar. Es más, no te va a hacer falta ni un siervo, porque yo te voy a mandar un ángel, le dice Dios.
a veces nosotros creemos que, y yo le decía la vez pasada, la peor de las soledades es aquella soledad que, a pesar de estar rodeado de seres queridos y de familia, nos sentimos solos. ¿Pero por qué nos sentimos solos? Porque nosotros elegimos sentarnos solos. Nosotros es ese árbol por el que pasó Elías, a donde él se sentó y se quedó solo. Y después que Dios lo sacó, porque Dios nos va a sacar de todos estos problemas, Dios va a darnos una nueva posibilidad, nos va a alimentar espiritualmente. Después que le pasó todo esto a Elías, Elías volvió a meterse solo en la cueva. Pero ahora vamos a contar una historia que la dejé para el último, si bien en la Biblia está primero el libro de Samuel y después el de los Reyes. Esta es la historia de lo que le pasó a David. David venía de pelear contra el gigante y vencerlo, de obtener el premio que el rey le había dado. Dijo: el que venza a este gigante, le voy a eximir los impuestos, más o menos así. No va a tener que pagar más nada al rey. Le voy a dar mi hija en matrimonio. Fíjense que sí, como dije, si Saúl era una persona grande, hermosa, sí, porque la gente elige por lo que las personas son por fuera. Y dicen que Saúl, dice la Biblia, Saúl es un tipo hermoso, grandote, de buena presencia, fuerte. Así que debe haber tenido una mujer linda y una hija linda. O sea que a David le dieron una hija linda. Era el premio de matar al gigante. Pero después Saúl se dio cuenta que David era el ungido de Dios y lo entró a perseguir para matarlo. Y ahí, a pesar de que David tenía la palabra del profeta Samuel, que lo había ungido rey, porque Dios había encontrado en el corazón de David un corazón conforme a él, Abraham dijo: era mi amigo. De David dice el Señor que su corazón era conforme a él. David tuvo miedo. Y esta historia la vamos a resumir ahí. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos de 1 al 5. Dice: yéndose luego David de allí, de donde estaba, huyó a la cueva de Adulán. ¿Saben cuál es el significado de Adulán? Adulán significa refugio para pecadores, fatigados, desamparados, afligidos, angustiados, débiles, y le agrega una cosa más a Adulán: endeudados. Porque en el desierto el sustento era Dios. Cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios y no se dejó sustentar ni por el maná ni por la carne que Dios les proveía, el hombre comenzó a endeudarse. Y a veces muchos son esclavos de esas deudas. Y si no son esclavos, saben, hacen lo que le hizo Elías. Les gusta seguir pensando que no van a salir de donde están, que las deudas los van a terminar matando, porque a mí me han embrujado y yo voy a ser pobre. Miren, ore, porque a todo esto, y acá viene la solución. ¿Saben lo que hizo David después de todo esto? Se lo voy a adelantar para que usted rompa su miedo, no tenga miedo. En medio de esta situación, Dios le dio a David, o David le dio a Dios, una alabanza. Lo que hacemos cada vez que venimos a juntarnos aquí, tener un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza. Nosotros enviamos al grupo hace unos días las canciones con las que adoramos al Señor. Y en medio de estas tribulaciones que tenía el rey David, cantó nada más y nada menos que el Salmo 142, que espero poderlo haberlo puesto acá si lo leemos porque es hermoso. Ustedes saben que los salmos son canciones, tienen un ritmo y la letra se la puso David. Y David, como tocaba el arpa, también tenía su ritmo. Entonces vamos a seguir con la historia de David. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos
y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Fíjense la diferencia. A veces cuando nos sentimos mal, estamos llenos de problemas, encima toda la familia se sumerge en ese problema y es como que nosotros los estamos hundiendo. O sea, yo estoy mal y toda mi familia se tiene que enterar, porque dice así, y la casa, y lo supieron, se enteraron. Todo el mundo se tiene que enterar que yo estoy mal. Porque yo estoy mal y todo el mundo se tiene que enterar y tienen que estar al lado mío. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Y esta es otra historia. A veces en medio de nuestra situación de que no podemos salir, que a veces no nos alcanza la plata, que estoy enfermo, que me duele todo el cuerpo, que encima Dios nos manda un montón de personas más igual que nosotros. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue jefe de todos ellos. Me río porque muchas veces nosotros hemos estado haciendo negocios sin dinero, y Esther lo sabe. Dios me mandó que me juntara con gente que tenía menos que yo. Y usted dice, ¿por qué te juntás con eso? Porque no vas a llegar a ningún lado. Yo no sé dónde voy a llegar, pero Dios va a hacer algo. Y Dios está haciendo algo. Estoy en un lugar donde Dios, hago mal en decir esto, casi como que, no digo que soy líder, pero todas las otras profesiones no hacen nada si no me preguntan. Y Esther dice, pero ¿por qué los escuchás? Porque esta mañana un amigo a quien yo quiero mucho y le mando un abrazo grande, se llama David, David Pinto, un arquitecto que estudió conmigo, a quien realmente lo pongo delante del trono de la gracia de Dios para que Dios lo guarde y lo cuide y cuide su madre, porque es la única madre de todos los que estamos en el grupo que egresamos allá en el año 80 que todavía lo acompaña a su hijo. O sea, es una bendición para él. Y para todos los que las conocemos de cuando éramos chicos. Pero, y dice así, y se juntaron todos los afligidos y todos los endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. A veces Dios nos manda gente. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. O sea, Dios dice, vas a tener que alimentar a 400 familias más después que te alimentes vos. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, con vosotros, hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los acomodó, dijo, está bien, mira, a mi familia no la voy a poner en mis problemas, yo voy a salir solo, porque Dios va a hacer algo de mí. ¿Qué tenía David? Si yo cuento la historia, bueno, David era perseguido por Saúl, había hecho una promesa con su amigo Jonatán, como dice la Biblia, la letra J no se pronunciaba en aquella época, y él lo amaba. De Jonatán viene un hijo que llamado, el hijo de Jonatán era, ay, se me fue, que tuvo un accidente y quedó prácticamente paralítico. Mefibosé, paralizado. Pero David después le cumple la promesa a Jonatán con Mefibosé, una prédica hermosa. Y se fue David de allí a Mizpa y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre y todos mis afectos estén guardados. Estén con vosotros, le dice el rey, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Saben lo que tenía David? La convicción de que Dios iba a obrar. Eso es fe. En medio de sus tribulaciones, eso es fe. Yo sé que Dios, si me puso acá, me va a sacar. Si me puso esto adelante es porque algo me quiere dar.
Y dice así: los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad le dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino, y esto me gusta, al bosque de Hareb. Y dice la Biblia que con él fueron todos. Muchas veces yo digo que hay mucha gente joven en el grupo, profesionales jóvenes, que se están formando en el liderazgo profesional, en la tarea de llevar una empresa adelante, un negocio adelante, un comercio adelante. Y todos hemos visto y hemos tenido en nuestras manos libros de mentores, que nos coachean, que te dicen cómo ganar plata, cómo organizar una empresa, cómo administrar eso. Y yo digo, si usted quiere saber cómo administrar las riquezas que Dios ha puesto en su mano, lea la Biblia, lea, los salmos son una guía, pero lea el libro de Eclesiastés, el libro de los Proverbios, y todo es sacado de ahí. Y esta historia que yo la corté acá es 400 afligidos, 400 endeudados, perseguidos por las coronas, que David los lleva al bosque. ¿No les hace acordar a Robin Hood? ¿O ustedes de dónde creyeron que sacaron esa leyenda? Y estas cosas que son, miren, la película 300, que habla de 300 griegos, espartanos, que ni siquiera hoy los libros de historia saben dónde era Esparta, que pelearon contra un rey poderoso, contra un ejército de cientos de miles de personas y vencieron. Bueno, la historia de ese rey espartano está en Gedeón. Dice que Dios le apartó a Gedeón todos los que querían pelear y lo dejó con un ejército de 300. Y si pudiera contar, contaría tantas historias de la Biblia, en donde la Biblia alguien la tomó en Hollywood y creó una historia más. Pero si usted quiere saber cómo salir de su problema, lea la Biblia. David fue y solo se encerró en una cueva. David solo dijo: me siento mal. Y uno le pregunta a David: che, David, pero vos sos el elegido de Dios, vos sos el rey, ¿cómo vas a ser rey? Pero él no solamente quería estar mal, sino quería estar mal él y que toda su familia se entere y que esté mal con él. Y David tenía una promesa que es la misma promesa que cada uno de nosotros tiene en su vida. Que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia de parte de Dios es aquella vida que dejó de lado nuestros pecados, aquella vida que dejó de lado nuestras aflicciones, aquella vida que dejó de lado todas nuestras deudas, todas nuestras creencias, todo el yugo de las tinieblas, todos nuestros miedos, todos nuestros problemas. Dice Dios que va a cortar los barrotes de hierro y de bronce que estuvieron enjaulándonos, que nos tuvieron presos. Esa es la promesa ya cumplida de Dios, ya vino el Salvador. Y cuando nosotros acá hacemos la confesión de fe que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y le pedimos y nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos libera, nos saca de las cuevas. Y aunque volvamos a pasar por valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará ahí. Y fíjense lo que dice el mismo Salmo que hoy repitió en su oración de él. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Vamos a leerlo de otra forma. Tú me das el alimento que necesito en medio de mis angustias. Eso dice ahí. Cuando yo estoy afligido, cuando estoy angustiado, cuando siento que no puedo más, cuando mis fuerzas se debilitan, tú me alimentas. Esta adereza mesas, dice, es una mesa gigante, es una mesa
llena de todos los manjares que a usted se le puede ocurrir que hay, y también los manjares espirituales. Ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra convicción de que Dios es nuestro Señor y Salvador, y que Él nos dio la victoria sobre todas nuestras angustias. Y por si quedara duda, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Yo siempre que leía esto, yo me imaginaba una copa, y me acuerdo un día el Jero, de muy chiquito, muy chiquito, habrá tenido 3, 4 años, él nos dibujó, estábamos en la iglesia y estábamos en esta palabra, y él, a veces es muy lindo traer a los niños a la iglesia, porque a pesar de que los pongamos ahí a dibujar con un cuaderno, a veces al Jero le llevábamos jueguitos para que él jugara, autitos, cositas para armar, él buscaba su cuaderno, y todavía tengo este dibujo guardado, porque él dibujó una copa, rebosando de alhajas, joyas preciosas, oro, riquezas. Y yo cada vez que leo este salmo y esta palabra, mi copa está rebosando de la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Saben cuál es el problema? A veces conocemos más del lujo que de la bendición que tiene Dios. A veces nos preocupa más lo que dice la gente que lo que dice Dios de nosotros. A veces nos preocupa más mostrarle al mundo que yo estoy mal, que me siento mal, que estoy deprimido, que estoy deprimida, antes de buscar la presencia de Dios. Porque Dios nos prometió, como le prometió a David, llevarnos a ser rey, como fue Melquisedec, rey y sacerdote de Salem, rey y sacerdote de nuestra vida, de nuestra casa. Por eso cuando Dios eligió a un hombre llamado Abraham y de ahí levantó una nación, había otros hombres, y sí, porque él vivía en Ur, había otras naciones, claro, si estaban, el pueblo de Israel tuvo que pelear con todas las naciones que estaban en la tierra de Canaán, pero Dios le plació elegir una persona, y eso es lo bueno, que Dios lo eligió a usted, a todos los que aquí están. Dios los eligió. Y a pesar de que muchas veces no nos damos cuenta de la bendición que tenemos y queremos seguir guardando esa bendición, porque muchos saben lo que pasa. Tenemos esa bendición y hacemos así. La queremos para nosotros. David, fíjese lo que hizo. Tenía un corazón conforme a Dios. Y él, sabiendo que estaba en su angustia, dijo: Dios va a hacer algo, pero primero tengo que bendecir a mi casa, a mi familia. Los voy a sacar y los voy a llevar delante de un rey, para que un reino los alimente, para que no pasen necesidades. A veces las personas se quieren hundir. Ellos quieren hundir el síndrome del ahogado. ¿Vio? Cuando una persona se está ahogando y dice que va el bañero o el rescatista a salvarlo, en el medio de la desesperación para poder respirar, hunde a quien viene a salvarlo. Nosotros muchas veces sin querer tenemos estas actitudes. Y ahora voy a ver si lo puse. Bueno, vamos a leer lo que hizo David en medio de sus aflicciones. Le escribió, adoró a Dios. Y este es el principio de lo que nosotros necesitamos. Por eso era muy importante que las canciones que pidieron estar en el grupo pudieran estar en el grupo. Y es mucho más importante que usted las escuche. Es muy importante que en medio de su aflicción, en medio de sus dudas, en medio de sus problemas, usted adore a Dios. Adore, no solamente con un salmo, con una canción, sino que la mayor de las adoraciones es nuestro tiempo de oración. ¿Saben cómo va a salir de todo problema en el que usted se puede encontrar, incluyendo problemas de salud, de enfermedad? Orando. La oración es poderosa. Y vamos a ver cómo adoró David en el Salmo 142, dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja. Pablo dice:
Filipenses 4:6, que todas nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Todas. ¿A través de cómo? De una oración. Y a pesar de mi queja, acá me encanta David, porque David hablaba directo con Dios. Él le decía, no, andaba como el Señor, yo me vengo a quejar con vos. Así hablaba David. Señor, yo me vengo a quejar. ¿Por qué me pasé esto? ¡Wow! ¿Cómo hablaba David? A mí me da temor todavía decirle a Dios. Yo decía, Señor, por favor, ten misericordia. David era vivo. Primero le pedía misericordia. Y después le decía, me vengo a quejar, vengo a poner una queja delante del trono de tu gracia, le decía David. Y dice, delante de él manifestaré mi angustia. Señor, me pasa esto. Señor, te pido que me ayudes. Señor, no tengo el dinero para pagar las cuentas a fin de mes. Señor, no tengo la salud que necesito para seguir adelante. Señor, tengo compromisos que no puedo asumir. Señor, es muy grande la carga que llevo. Señor, tengo dolores en mi cuerpo. Me duele la espalda, me duele la cabeza. Señor, tengo una prueba que voy a tener que rendir y tengo temor de esa materia, o tengo temor de que mis hijos se queden sin trabajo. O sea, mis angustias, las cosas que me angustian. Esto está escrito en el Salmo 142. Y David, en el Salmo 23, le dijo al Señor que David sabía que Dios le aderezaba mesa en presencia de sus angustiadores. Y casi 119 salmos más le dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Dice, delante de él manifestaré mi angustia. Ay, David. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Qué lindo, qué salmo, qué oración. Qué oración. Bueno, vamos a ir terminando y vamos a compartir con todos la mesa del Señor. Hoy es 1 de mes, nosotros compartimos el 1 de mes de cada año, recordando lo que el Señor nos dijo que recordáramos, compartiendo el pan y la copa. Y Pablo lo enseña así en la primera carta a los Corintios. ¿Se acuerdan lo que eran las cartas paulinas? Eran enseñanzas a las primeras iglesias que estaban naciendo, que seguían a Cristo, las primeras iglesias cristianas. Pablo las instruía de lo que debían hacer, de las ceremonias que debían cumplir. Y dice así, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el versículo, yo lo leo de atrás para adelante, primero leo el 27 y después le voy a leer el 23, porque Pablo dijo esto: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que, ¿esto qué es? Si usted está escuchando esta oración, yo sé que hoy no estamos saliendo en directo, que usted la puede escuchar después. En el momento que usted, jefe de hogar, jefe de su casa, el Señor lo puso como sacerdote de su hogar, su primera iglesia es su casa. Quiere hacer esto con su familia, con su esposa, con sus hijos. Tiene toda la bendición del Señor para hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a presentar dignamente delante de Dios. Entonces vamos a orar. Yo voy a dar un tiempo de silencio para que cada uno ore acá y en su casa,
pidiendo perdón por todas las faltas que podamos haber cometido. Gracias, Señor, te damos, porque en este día, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndote perdón por todas las mentiras, por todas las faltas, por todas aquellas situaciones, Señor, que no han tenido afligido, Señor, sabiendo que tú estás en nosotros. Padre, hermano, gracias, Señor. Perdona, Señor, me arrepiento, perdona mis faltas. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor, perdona las veces que nos hemos alejado de ti. Señor, provócanos a unirnos cada día más a ti. Provócanos, Señor, a acercarnos a ti. Señor, no nos abandones, no quites tu palabra de nuestra vida. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten la gracia puesta sobre nuestras vidas para que podamos recibir todo aquello que tú has puesto en nosotros, todo este alimento espiritual. Señor, danos la posibilidad de fortalecernos, salir de nuestras cuevas, de nuestros encierros, de nuestras mentalidades escasas. Señor, ayúdanos a entender cómo tú miras la vida. Señor, si hemos puesto nuestra vida en el puño y en la palma de tus manos y sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, enséñanos a gozarnos del control que tú tienes en nosotros. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahí la Biblia, cuando habla de dormir, es el mismo término en hebreo que significa matarse. Muchos están muertos espiritualmente todavía. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Y ahora sí, si Esther podés... muchas gracias. Tomen del pan y de la copa. Pablo dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, Señor, te damos gracias por este pan y por tu alimento, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis del pan, este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar de la copa. Señor, hoy te damos gracias. Gracias porque podemos compartir el pan, podemos compartir la copa, recordando tu sacrificio y todo lo que has sufrido en la cruz del Calvario para hacernos salvos. Señor, hoy nos presentamos delante de ti para rogar por tu misericordia como lo hizo David, para presentarte todas nuestras situaciones en el trono de tu gracia, para pedirte que nos ayudes, que nos bendigas, que restaures el amor, que restaures la bendición en cada uno de los hogares de todas las familias que aquí están representadas, en la vida personal de cada uno de nosotros. Señor,
manifiesta tu gracia, manifiesta tu gloria, manifiesta todo aquello, Señor, que tú tienes para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a superar cada una de las pruebas, fortalece nuestro ánimo, fortalece nuestros huesos, nuestros músculos, nuestras coyunturas, Señor, todos nuestros huesos. Padre, delante de ti te pedimos que hoy toda enfermedad de las tinieblas que ha venido a entristecernos, a preocuparnos, Señor, tú la disipes en el nombre de Jesús. Satanás, tú no tienes arte ni parte en nuestras vidas y en la vida de todos los fieles de esta congregación y de todos los hermanos que en el mundo alaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, delante del trono de tu gracia te damos toda la honra y toda la gloria, sabiendo que tú nos has bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, porque tú nos permites habitar en tu presencia, morar bajo tu sombra, bajo tu abrigo. Padre Celestial, que a partir de ahora, Señor, en el descanso nocturno tengamos un dulce sueño, un dulce reposo y un dulce descanso. Que durante el día podamos caminar bajo tu sombra y bajo tu abrigo. Señor, endereza nuestra senda, tómanos de tus manos y llévanos por senda de justicia, sabiendo que las veces que podemos pasar por valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Señor, tú eres nuestro Dios, nuestro pastor, Jesucristo es tu único Hijo, nuestro Señor y Salvador, y en Él confiamos, ponemos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra vida, Señor, está rendida a ti. Padre, recibe este sacrificio como olor fragante, recibe este culto, Señor, como olor fragante en el trono de tu gracia, elevado a los cielos. Padre Celestial, amado Dios, como todos los días hacemos, Señor, oramos por todas las personas que tú has puesto en nuestro camino. Damos gracias, Señor, y te rogamos por la vida de cada uno de los que estamos presentes aquí en esta reunión y de los que están escuchando este video en sus casas. Padre, hoy delante del trono de tu gracia te pedimos que nos ayudes a firmar nuevos contratos, nuevos convenios, por pagar todas las deudas y todas las cuentas. Señor, danos los recursos necesarios. Te pedimos, Señor, que podamos obtener la financiación necesaria para todos los proyectos que mis hermanos me han contado. Señor, te pedimos que todo trámite judicial que nuestros hermanos estén tramitando salga a favor de ellos. Te pedimos que todo juicio, toda herencia salga a favor de tus hijos. Señor Jesús, te pedimos por este barrio, por esta cuadra, por esta ciudad, por la provincia de Córdoba, por la provincia de Jujuy, de Buenos Aires. Te pedimos por la Argentina, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por la vida de Joel Ibarria, Lucas Machado, Facundo Escudero, Pablo Hernán Botegoni. Señor, ahí a donde están ahora, Señor, envía palabras de vida, envía un ángel como se lo enviaste a Elías, Señor, para que lo saque del flagelo de la droga y del alcohol. Señor, gracias te doy por la vida de Roque del Valle, Daes, Bruno, Pablo, Damián, Jaime y Alejandra Daes. Señor, levanta esta familia. Señor, llénala de tu gracia. Señor, ten misericordia de ellos. Padre, sana su angustia y toda enfermedad que pueda haber en esa casa. Prospéralo, Señor, por todos los caminos que ellos anden. Señor, te damos gracias por la vida de César Fuente, Virginia Alicia Pulido e Isabel Pacheco. Señor, que en su enfermedad tú te muestres en gracia, en gloria y en verdad. Oramos por los niños que han venido a esta congregación. Señor, oramos por la vida de Emilia Gómez, Elian Toledo, Bautista Nieva, Martina, Máximo, Mateo. Señor, ayúdalos en su escuela. Haz que completen sus tareas, que sean niños felices, que comiencen de niños a caminar en el trono de tu gracia. Aléjalo de todas las tentaciones del maligno, de todas las canciones, Señor, que el maligno levanta para que ellos se alejen de ti. Señor, hablamos de la vida de Alfredo Lewis, Lidia Agüero, Cristina González y su amiga. Señor, quítales el dolor del cáncer, quítale la angustia de esa enfermedad, sana su corazón. Ahora, Señor, enviamos palabra de vida. Hablamos, Señor, de la vida de Amalia Sanz Pardo. Señor, sánala de la mollera a la punta de los pies. Sana su cuerpo, sana su espíritu, sana su alma. Señor, rompemos todo lazo de las tinieblas, todo yugo del enemigo. Padre amado, Dios Todopoderoso, levántala, Señor, como
madre de toda su casa, en el nombre de Jesús. También recordamos y ponemos a memoria la vida de Maribel, la vida de Nieves, la vida de Rafael y la vida de Luciano, sus hijos, su familia y sus nietos. Señor, hablamos de Silvia Escabone. Gracias, Señor, te damos por la vida de Silvia y por la vida de su hija Verónica. Señor, las ponemos delante del trono de tu gracia para que tú las ayudes frente a toda enfermedad, frente a todo lo que las tinieblas quieren levantar de su vida. Hoy levanto la vida de Jorge Moreno y Viviana Sola, Padre Celestial, amado Dios, para que ellos reciban en su casa la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sanes milagrosamente la vida de Viviana. Señor, también levantamos la vida de Ana y la vida de Claudio. Señor, y te pedimos toda tu cobertura espiritual para el sábado siguiente, el sábado 7 de junio, para que durante ese día y delante del trono de tu gracia lo podamos unir, Señor, y que su nombre quede escrito en la escribanía de los cielos. Amado Dios, oramos por ello, para que esta semana sea una semana grata, que caminen bajo tu presencia, guiados y tomados de tu mano. Amado Dios, gracias te damos por la vida de Miguel Morales, Valentín Morales y María Ortiz, sus hijos, su casa y su familia. Por la vida de Antonia Zasparro, Señor, y Gustavo Ariel Barrio Nuevo, sana su corazón y su angustia. Gracias te doy, levanto del trono de tu gracia, Señor, y los sujeto a sus mentes, a la mente de Cristo, la mente de Carlos Bardina, Hugo Vilches, Pablo Jiménez y Horacio Garay. Señor, ahora, como hermanos en la fe, levantamos la voz de los mártires, esta institución que lleva a todos los lugares del mundo y sobre todo los países que están siendo nuestros hermanos perseguidos, que llevan la Biblia, una palabra y una oración. Señor, nos unimos en oración y los presentamos delante del trono de tu gracia para que tú guardes, Señor, todos sus proyectos, todas sus necesidades, supla, Señor, con dinero, con recursos humanos, todas aquellas necesidades que puedan tener. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por esta reunión. Oramos por la vida de Nelly, por la vida de Esther, por la vida de Jerónimo, su casa, su familia. También oramos, Señor, por todos aquellos que no han podido estar en esta reunión, para que tú, Señor, en su casa los bendigas, los guardes, los cuides y los protejas. Traemos a memoria todos y cada una de las familias que aquí han estado en esta reunión más de una vez. Señor, gracias te damos por este día, por esta reunión, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llene nuestro corazón, nuestra vida durante todos estos días y toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.